Bueno, ¿qué síntomas vamos a encontrar? Síntomas propios, a veces vamos a encontrar lo que es disnea, podemos encontrar lo que es tos, a veces también puede haber congestión pulmonar, estos pacientes pueden hacer fácilmente un edema agudo de pulmón. Una característica propia a veces es lo que son principalmente los síntomas pulmonares. Ahora, ¿de qué dependen muchas veces los síntomas? Inicialmente inclusive los pacientes pueden encontrarse asintomáticos, pero ya dependiendo del grado de insuficiencia, en el tiempo ya van a ir manifestando cierto tipo de síntomas, ¿no? Dependiendo también de la tasa de progresión, o sea, la etiología y la evolución que vayan a tener, si hay o no agregación de complicaciones, lo que es fibrilación auricular, y ya como a largo plazo, o sea, cuando ya hay lo que es alteración a nivel venopulmonar, o sea, hay una hipertensión venocapilar a nivel pulmonar, como mecanismo ya compensatorio puede llegarse inclusive a llegar a hipertensión pulmonar, inclusive hace un cor pulmonar, hipertrofia ventricular derecha, y ya al final puede hacer una insuficiencia cardíaca general, ¿no? O congestiva como complicación. Y dependiendo de ello van a darse también los síntomas, ¿no? Principalmente lo que es identificación en la fibrilación auricular, ¿no? Eso ya puede precipitar inclusive a fenómenos tromboembólicos propios de la fibrilación auricular. Hay muchos pacientes que como se llegan a diagnosticar insuficiencia mitral porque llegan a tener ya fibrilación auricular o ya inclusive han hecho previamente un fenómeno de un accidente cerebrovascular o inclusive algún fenómeno tromboembólico y recién se encuentra que tienen algún grado de insuficiencia mitral. Bueno, lo que les decía, principalmente vamos a encontrar algún grado de disnea en estos pacientes, signos de insuficiencia cardíaca izquierda, ¿no? Si es un cuadro agudo, puede ser por ruptura, se van a manifestar como un edema agudo de pulmón, o sea, un cuadro que se va a instaurar en horas, y muchas veces al inicio el paciente puede estar asintomático, o sea, no necesariamente va a tener algún síntoma, y ya en el tiempo va a ir manifestando progresivamente desde lo que es la aparición de la disnea hasta lo que es como fase avanzada, una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Por la hipertensión pulmonar. Bueno, el examen físico, que vamos a encontrar qué signos característicos. Bueno, la presión venosa, como no hay compromiso del lado derecho, es normal, aunque pueden desarrollar una onda B prominente a nivel del pulso venoso yugular. El pulso no es tan marcado como la insuficiencia aórtica. Recordar que de todas estas, la que tiene más signos clínicos, semiológicos, va a ser la insuficiencia aórtica y algunos todavía que vamos a ir repasando. Puede haber, como hay un soplo sistólico, por la sobrecarga de volumen, puede haber también un impulso apical hiperkinético, justamente por el paso del exceso de volumen desde lo que es la aurícula hacia lo que es ventrículo, y eso se puede manifestar en el examen como un impulso apical hiperkinético. Puede haber un levantamiento sistólico por el crecimiento auricular izquierdo. Son signos semiológicos que muchas veces podemos encontrar. Cuando ya encontremos lo que es una insuficiencia cardíaca, va a haber presencia de tercer ruido, puede haber desdoblamiento del segundo ruido cuando la insuficiencia mitral es marcada, y puede inclusive percibirse la presencia de frémito. Una característica semiológica de lo que es la insuficiencia mitral es que es un soplo de alta frecuencia, es un soplo pansistólico de alta frecuencia que se va a irradiar hacia la axila o a la espalda. Recordar más que todo ello porque a veces como caso clínico dicen soplo distólico, soplo diastólico, soplo sistólico, y muchas veces identificando ello y la descripción que puedan dar, uno ya puede identificar qué tipo de cardiopatía valvular pueda presentarse. Bueno, esta es una radiografía de un paciente. Como les decía, a largo plazo hay dilatación auricular y también dilatación ventricular, ¿no? Inclusive a veces hay lo que es el signo de doble contorno, aunque más que todo ustedes piense de que puede llegar a producir una gran cardiomegalia, lo que son la insuficiencia mitral. Dentro de lo que son síntomas ya vimos, aquí preguntan por ejemplo, el síntoma más frecuente de insuficiencia mitral aguda por ruptura de músculo papilar va a ser disnea, palpitaciones, síncope, dolor precordial o astenia. El síntoma principal va a ser una disnea súbita, ¿no? Que va a progresar en lo que son horas y va a llegar inclusive a un edema agudo de pulmón. Entonces la respuesta sería la no. Si tuviera agregado una fibrilación auricular, podría agregarse lo que es palpitaciones, no llegan a producir síncope, dolor precordial tampoco, astenia sí, pero es en estadios avanzados. Entonces la respuesta sería la presencia de un tercer tono que indica, ¿no? Muchas veces tercer tono, como les decía, ya indica que hay algún grado de insuficiencia cardíaca, ¿no? A ver, por ejemplo, aquí
La presencia de un tercer tono en un paciente con una valvulopatía indica insuficiencia mitral predominante, estenosis mitral predominante, valvulopatía tricuspidia no, hipertensión pulmonar tampoco, ninguno de los dos está en relación a la presencia del tercer tono, calcificación de la válvula anterior. Recordar más que todo con lo que es la semiología, la presencia de tercer ruido puede también indicar entre los dos, se da más frecuentemente en lo que es insuficiencia mitral. Como es una alteración de volumen y la producción del tercer ruido justamente es el paso de sangre de forma brusca de lo que es auricular-ventrículo, es por eso que más frecuentemente vamos a poder identificar un tercer ruido. Más que todo es, entonces sería en una insuficiencia mitral predominante, ¿no? Es por el paso, porque el tercer ruido se produce cuando hay paso brusco o un de sangre desde la aurícula hacia el ventrículo. La respuesta entonces sería la A, ¿no? Es una pregunta un poquito rebuscada, ¿no? Uno tiene que recordar más que todo eso, cómo se produce el tercer ruido. Bueno, en la indicación de cirugía de lo que es la estenosis mitral, bueno, esta pregunta se adelanta un poquito, porque todavía no hemos visto estenosis mitral, pero el tratamiento de lo que es estenosis mitral es quirúrgico, dependiendo del grado. Muchas veces es importante también si hay o no alteración de la función cardíaca, o sea, si tiene ya algún grado de insuficiencia cardíaca. A ver, el factor decisivo muchas veces es el tamaño, o sea, de la estenosis, también eso lo vamos a valorar por ecocardiografía. Ahora, si es asintomático, muchas veces no requiere de tratamiento. La presencia de fibrilación auricular también es importante. Muchas veces, si ya está asociada a hipertensión arterial pulmonar, también no es indicación quirúrgica. Pero lo importante, o sea, el factor decisivo va a ser muchas veces el estadio sintomático. O sea, si es un paciente que todavía no tiene síntomas y tiene un tamaño leve, no es significativo, entonces todavía no requeriría de indicación quirúrgica. Entonces aquí de todos ellos el factor decisivo va a ser la presencia de signos sintomatológicos, ¿no? La respuesta sería la... Ahorita vamos a hablar más de lo que es de estenosis mitral. Ya adelanta un poco la pregunta. Por ejemplo, la otra contraparte de insuficiencia va a ser estenosis. La estenosis más que todo es una alteración de presión, no tanto de volumen. Como vimos en la estenosis no vamos a encontrar tanto lo que es crecimiento ventricular izquierdo, sí también podemos encontrar una dilatación marcada de la aurícula izquierda. Es más frecuente encontrar fibrilación auricular en estenosis mitral. Y una característica clínica va a ser que en estos pacientes pueden llegar inclusive a ser hemoptisis. Entonces, que es uno de los signos, a veces síntomas, que lo diferencian de las otras cardiopatías valvulares. La estenosis mitral se va a producir por una cicatrización o puede ser una obstrucción y que va a producir una obstrucción al flujo a nivel de la válvula mitral, ¿no? Y por ello, más que todo, el fenómeno va a ser un incremento de la presión de la aurícula izquierda, posterior dilatación. Puede llegar a producir como complicación como el anterior un edema pulmonar, y ya también hipertensión pulmonar y finalmente una insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? El mismo ciclo que lo que es la insuficiencia mitral. La etiología vimos en el anterior que era de 30-40%, aquí ya inclusive es más del 50%, lo que es la fiebre reumática, se ha visto, ¿ya? En otras causas tenemos lo que son congénitas, puede haber lo que es deformidades, también la presencia de mixoma atrial está muy relacionado con lo que es estenosis mitral. Es poco frecuente, pero también hay que tenerlo en cuenta, la presencia de vegetaciones y calcificaciones. Pero más frecuente es, igual que el otro, fiebre reumática. Bueno, el mecanismo, como les decía, va a ser más de presión, no tanto de volumen, entonces aquí no va a haber tanto incremento del volumen telediastólico, inclusive el volumen telediastólico va a llegar a estar disminuido, va a haber un mayor gradiente diastólico de presión. Por la disminución del área mitral va a haber también una dilatación auricular izquierda y inclusive estos hacen un crecimiento marcado, evidenciado en el electro, fácilmente hacen fibrilación auricular y lo mismo, ¿no? Hipertensión pulmonar y congestión e insuficiencia cardíaca derecha. Ahora, dependiendo del diámetro de la aurícula del área de la válvula mitral, si es de 2 centímetros cuadrados van a ser leves, cuando ya es más de 1 centímetro cuadrado, o sea, mayor a 2 centímetros cuadrados, y hay signos de sintomatología severa. Es lo que se refiere a esta parte, parece que sí. Bueno, aquí vemos lo que es la estenosis, aquí se mide lo que es el diámetro. Dentro de los síntomas, lo que les decía, una característica, la disnea, igual que la anterior, pero estos pacientes pueden llegar a presentar lo que es hemoptisis.
puede ser taquicardizante y inclusive puede llegar a producir fibrilación, y fácilmente, como produce fibrilación, va a ser embolizante. Aquí muchas veces la literatura lo describe muchas veces a la estenosis mitral como disneizante, taquicardizante y embolizante, justamente por los fenómenos que produce, y muchas veces embolizante porque fácilmente estos pacientes hacen lo que es fibrilación auricular, ¿no? También recordar eso de hemoptisis, está dentro de los diagnósticos o causas de hemoptisis lo que es la estenosis mitral. No pensar que toda hemoptisis puede ser de causa pulmonar, ¿no? Bueno, de las valvulopatías que pueden producir disnea en estadios más precoces de su historia van a ser, ¿no? Estenosis mitral, estenosis aórtica, tricuspidia, insuficiencia mitral, insuficiencia aórtica. Como vimos, disneas se van a producir principalmente en las cardiopatías a nivel de la válvula mitral, entonces puede ser estenosis como insuficiencia, pero la que puede producir de forma más precoz disnea va a ser la estenosis mitral, ¿ya? Porque en la insuficiencia mitral se va a producir de forma ya tardía, tiene una evolución en mayor tiempo, entonces la respuesta sería es más que todo por el mecanismo fisiopatológico. Como han visto, ya es con cambios de presión, entonces fácilmente va a haber un reflujo retrógrado hacia lo que es la arteria, lo que son las venas pulmonares, y fácilmente estos pacientes hacen hipertensión venocapilar pulmonar, y ese es el factor desencadenante para que estos pacientes hagan disnea. Mientras que la insuficiencia mitral es un fenómeno que ya se va a dar a largo plazo, porque primero va a haber un incremento del volumen y no es tan marcado el incremento de la presión. Entonces la respuesta sería la A. En cuanto a lo que es la clínica, es falso. A ver, en la cardiopatía reumática la latencia es de 10 a 20 años, es el periodo, y la supervivencia es de 2 a 5 años. Se asocia con fibrilación auricular. Es más frecuente la hemoptisis en la insuficiencia que en la estenosis, ¿no? Creo que es al revés. Tiene como causa frecuente fiebre reumática, vimos que inclusive es más del 50% de la estenosis mitral, y la endocarditis es una complicación propia, ¿no? Es más frecuente en la insuficiencia que en la estenosis pura. En realidad, en la doble lesión o en cualquier alteración, tanto estenosis como insuficiencia, puede llegar a producirse endocarditis. La endocarditis se produce en cualquier alteración de cualquier válvula, como complicación principalmente. Pero la que sí es falsa realmente es, ¿no?, esto, que la hemoptisis sea más frecuente en la insuficiencia que en la estenosis. Como vimos, es un signo característico de la estenosis. La respuesta sería la C. Bueno, al examen físico, ¿qué tipo de soplo? Eso recordar, como hay una estenosis, va a haber un chasquido o un cierre de la válvula de mayor fuerza en los estadios iniciales, salvo que estén calcificadas totalmente, donde ahí es todo lo contrario, inclusive hay disminución del primer ruido. Vamos a encontrar un choque de punta normal, a veces un frémito diastólico en el ápex, hay un levantamiento para esternal izquierdo. Cuando ya hay complicación de hipertensión pulmonar, nada más que todo vamos a ver el levantamiento para esternal izquierdo. Patomegalia, infiltración yugular, como vimos también, es cuando ya hay signos sintomatología de hipertrofia ventricular derecha, y puede haber un pulso normal o Zeller, más que todo por la estenosis. Zeller puede ser en relación a lo que es disminución del flujo, del gasto cardíaco. Las características a la auscultación: es un soplo intenso inicialmente porque hay un cierre brusco de la válvula calcificada, pero a veces cuando ya está totalmente fibrosada y calcificada, ya inclusive el primer ruido desaparece, se hace disminuido. En lo que es en estadios avanzados, va a haber un chasquido de apertura después del segundo ruido. Una característica de la estenosis va a ser el retumbo diastólico, que eso lo vamos a auscultar con la campana, haciendo presión en la pared torácica. Hay un reforzamiento presistólico por la misma contracción auricular. En este caso, inclusive nosotros, en vez de auscultar el tercer ruido, más frecuente sería encontrar el cuarto ruido, que el mecanismo justamente es la contracción auricular. Mientras que el segundo ruido es normal. Vimos que en la insuficiencia mitral había un desdoblamiento, ¿no?, del segundo ruido. Ahora, en el electro, ¿qué características? Como va a haber un crecimiento auricular izquierdo, hay que buscar signos de crecimiento auricular izquierdo. Para ver lo que son alteraciones auriculares, las mejores derivaciones van a ser, o alteraciones en la onda P, van a ser la derivación de 2 y B1. En esas uno tiene que buscar signos de crecimiento auricular, que puedan ser izquierdo o derecho. Aquí, por ejemplo, vamos a ver una característica típica de la estenosis mitral, es la onda P mitral. Es una onda P amplia, o que diga ¿cómo se dice?, elevada,
inclusive más de 0,2, de más de 2 cuadraditos, inclusive aquí llega a 3 cuadraditos. Eso inclusive también es amplia, porque entonces una característica propia a veces de ello es más que todo la alteración en la amplitud, en el voltaje también. Lo vamos a ver en D2, mientras que en B1 vamos a ver una onda P isodifásica amplia más que todo en su primera porción, en su segunda porción, perdón, que nos va a identificar que es un crecimiento auricular izquierdo. ¿Ya? Entonces sería una onda P pulmonar en D2 y una onda isodifásica, una onda P isodifásica amplia en su segunda porción en B1, que es lo que lo caracteriza en el electro. Radiológicamente vamos a encontrar en este caso crecimiento de la aurícula izquierda similar a la anterior radiografía que vemos. Va a haber redistribución del flujo, puede llegar o no a verse en la radiografía calcificación de la válvula, y hay ensanchamiento de la arteria pulmonar. El ventrículo izquierdo, como esta cardiopatía más que todo es una alteración de presión, no llega a hacer dilatación del ventrículo izquierdo. Entonces en este caso no esperen encontrar lo que es una cardiomegalia. Por eso aquí ponen que el ventrículo izquierdo se va a encontrar normal, mientras que si en la otra hay una característica radiológica, va a ser la cardiomegalia, ¿no? En la insuficiencia mitral. Aquí por ejemplo vamos a ver una densidad doble en lo que es el ventrículo derecho, y aquí lo que es ensanchamiento de la arteria pulmonar. Y posterior aquí puede verse, más que todo es en el ensanchamiento de la arteria pulmonar, un crecimiento de la aurícula izquierda asociado. Pero en comparación a la otra radiografía no vamos a ver lo que es cardiomegalia, ¿no? Aquí no hay una cardiomegalia marcada. Aquí inclusive hay rectificación de la silueta, esto es más que todo por ensanchamiento de la arteria pulmonar. Hay también lo que es redistribución del flujo, ¿no? Inclusive aquí hay signos de congestión pulmonar. Bueno, en relación a la pregunta que vimos, ¿cuándo hay indicación quirúrgica, cuándo no? Vimos que depende mucho de la sintomatología. Si el paciente está asintomático, no hay indicación quirúrgica. Luego de la valvuloplastía, hay dos tipos de terapia actualmente, lo que es la valvuloplastía con dilatación con balón, que se puede emplear lo que es en la estenosis mitral. Pero si el paciente no mejora o no hay mejoría posterior a la valvuloplastía con balón, el tratamiento va a ser quirúrgico. Lo que es en una estenosis mitral severa, complicada, también la indicación es quirúrgica, cuando ya haya una enfermedad coronaria que requiera una revascularización, o sea, agregado a ello puede haber otra enfermedad cardíaca, principalmente una coronariopatía, y haya presencia de embolias sistémicas recurrentes. Otro factor importante también para indicación quirúrgica va a ser la edad y también la presencia o no de hipertensión pulmonar. Bueno, el tratamiento de la estenosis. El tratamiento anticoagulante está indicado en presencia de fibrilación auricular intermitente o previa a la cardioversión. El digital está indicado en presencia de fibrilación auricular. La prótesis valvular se indica en pacientes sintomáticos con orificio inferior a 1 centímetro. La prótesis biológica está especialmente indicada en jóvenes y contraindicada en embarazadas. Las prótesis mecánicas están indicadas siempre deben ser acompañadas de anticoagulación permanente. Bueno, el tratamiento anticoagulante está indicado en presencia de fibrilación auricular. Toda fibrilación auricular debe ser anticoagulada, pero hay que tener en cuenta, a veces, ya lo vamos a ver en la próxima clase, que hay tipos de fibrilación auricular, las que requieren de cardioversión y las que no requieren de cardioversión y solamente requieren de control de la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, aquí habla de una fibrilación auricular intermitente, que inclusive o que va a ser cardiovertida. En ese caso hay un periodo donde uno recién puede iniciar lo que es anticoagulación, o inicialmente nosotros primero lo anticoagulamos y después recién lo cardiovertimos, porque si nosotros cardiovertimos primero y después anticoagulamos, durante la cardioversión se ha visto que hay mayor riesgo de fenómenos tromboembólicos, justamente que al cardiovertir hay mayor formación de trombos. Sería entonces, sería lo adecuado, primero terapia anticoagulante estaría indicado en una fibrilación auricular, ¿no? Pero previamente, no después. Ahora, digitálicos se pueden emplear en la fibrilación auricular solamente cuando ya haya algún grado de insuficiencia cardíaca y se esté hablando de que haya una fibrilación auricular persistente en el tiempo o ya permanente, porque si es una fibrilación auricular intermitente o de reciente aparición, simplemente sería cardiovertirlo de forma farmacológica
En ese caso están indicados lo que es amiodarona, puede emplearse, lo que es beta bloqueadores, lo que es el propanolol, o también lo que son calcio antagonistas. En este caso podemos emplear lo que es verapamilo o hasta diltiazem. Bueno, la prótesis valvular se indica en pacientes sintomáticos, ese es un requisito que deben tener para indicación quirúrgica, pero con un orificio mayor de 1 centímetro cuadrado. Un orificio menor, inferior de 1 centímetro cuadrado. Esa es la indicación principal de cirugía. Y otra es cuando no mejoran con lo que es la dilatación por balón, ¿no? La valvuloplastia por dilatación de balón. Otra cosa que hay que tener en cuenta es cuándo indicar lo que son prótesis biológicas y cuándo está indicado lo que son prótesis mecánicas. Cada una tiene características, lo que son ventajas y desventajas. Por ejemplo, las prótesis biológicas por el tiempo de duración es menos que las mecánicas. En este caso, inclusive, solamente lo vamos a emplear en personas de edad avanzada o que ya tengan comorbilidades. En jóvenes, idealmente van a ser indicadas las prótesis mecánicas por el tiempo de duración, más de 10 a 15 años. Bueno, y en pacientes que tienen están gestando y tienen una cardiopatía valvular severa y que requiera de tratamiento quirúrgico, lo indicado va a ser las prótesis biológicas, porque en ese caso las prótesis mecánicas siempre van a requerir de terapia anticoagulante. Y en la gestación está contraindicado lo que es la anticoagulación. Entonces, las indicaciones principales de prótesis biológica va a ser en personas de edad avanzada y lo que son gestantes. Esa sería la falsa. Y prótesis mecánica siempre deben ser acompañadas de anticoagulación permanente, ¿no? Entonces, la respuesta sería la D, que es falso. Bueno, otra causa de estenosis mitral menos frecuente va a ser el prolapso de la válvula mitral, ¿no? Que muchas veces está asociado a una alteración genética, es un desorden congénito. Antes se le conocía como un síndrome de Barlow o válvula mixomatosa, porque también muchas veces lo relacionan con lo que es mixoma. Es poco frecuente, inclusive en un porcentaje bajo, 3 a 5% de la población. Es más frecuente en mujeres y una clave para el diagnóstico son la presencia de un clic sistólico medio y que sea tardío. Como han visto, cada uno tiene sus signos característicos, tanto la insuficiencia como la estenosis, y algo que lo caracteriza va a ser un clic sistólico medio, o sea, y que sea tardío. No hay lo que es reforzamiento, no hay desdoblamiento más bien del segundo ruido. Lo que decíamos, un clic meso, o sea, en lo que es medio, y telesistólico, que sería al final. Va a ser un soplo sistólico tardío. Otra característica de lo que es el prolapso es con qué maniobras se incrementa y con qué maniobras disminuye. Por ejemplo, las sentadillas o las cuclillas y el estar de pie acercan el clic al segundo ruido. El aumento del tamaño ventricular es más tardío y viceversa. El aumento en el tamaño ventricular del prolapso ocurre de forma más tardía. ¿Ya? O sea, lo que se refiere es que la relación del tamaño ventricular con el prolapso es, digamos, si hay el prolapso va a producir un incremento del ventrículo izquierdo de forma tardía y eso a su vez va a producir inclusive mayor prolapso, por eso dice y viceversa. Bueno, aquí lo que es el prolapso, vamos a ver un ecocardiograma. ¿Cuáles son causas de prolapso de válvula mitral, excepto, ¿no? Fiebre reumática aguda o carditis reumática crónica, valvulopatía mitral, sífilis cardiovascular, ostium secundum, cardiopatía isquémica y otras cardiomiopatías. De todas ellas, la que no va a producir prolapso de la válvula mitral va a ser lo que es la sífilis cardiovascular, ¿ya? Dentro de lo que es fiebre reumática aguda o carditis reumática está lo que es prolapso de la válvula mitral, pero solamente en lo que es fenómenos agudos. Es una causa de valvulopatía mitral. Puede ser de forma congénita y está en una relación de más del 40% de lo que es ostium secundum. Puede llegar a producirse por una cardiopatía isquémica, o sea, por ruptura de una de las cuerdas tendinosas y producir un prolapso de la válvula mitral. Lo que es la sífilis, recordar que la sífilis no altera mucho lo que es la válvula mitral, está más en relación con la válvula aórtica, inclusive va a llegar a producir una estenosis aórtica principalmente, ¿ya? Entonces no es una causa o no está muy relacionado a lo que es prolapso de la válvula mitral. Más que todo está con lo que es estenosis aórtica. La respuesta sería la C.
En relación a lo que es síndrome de Barlow, ¿no? Recordar a veces o prolapso mitral, la respuesta incorrecta. La mayoría son asintomáticos, predominan mujeres y también agregación familiar. Eso es correcto. Se asocia a lo que es enfermedades, como este tipo genético, también puede estar asociado a lo que es enfermedades de tipo que es Marfan, lo que son a veces colágeno, enfermedades de lo que es la hiperlaxitud de las articulaciones. Es típico el soplo sistólico precoz, sobre todo al aumentar el volumen ventricular telediastólico. Vimos que no es un soplo sistólico precoz, sino es mesosistólico y también telesistólico, o sea, es tardío, que es una de las características clínicas o semiológicas que tiene. La válvula posterior se afecta con más frecuencia, con desplazamiento posterior de ecocardiografía. Sí, en frecuencia la válvula que más se va a alterar va a ser la válvula posterior, principalmente inclusive en un 60%. Los beta bloqueadores pueden aliviar las precordalgias atípicas y debe hacerse además profilaxis de endocarditis. Toda cardiopatía valvular es indicativo de lo que es profilaxis de endocarditis, principalmente lo que es algún tipo de procedimiento. Ahora, los beta bloqueadores pueden indicarse en pacientes que ya llegan a tener lo que es dolor torácico. Es un dolor torácico atípico, pero puede presentarse en lo que es prolapso de la válvula mitral. Entonces, de todas ellas, la que sería incorrecta sería la C, ¿no? Por las características del soplo sistólico, ¿no? El soplo sistólico no es precoz, es un soplo sistólico tardío, ¿no? El precoz más que todo lo vamos a ver en insuficiencia mitral. Entonces, la respuesta sería la C, más que todo por las características del soplo. Una mujer, como un caso clínico, acude por palpitaciones y mareos frecuentes. Se le encuentra un pectus excavatum y a la auscultación un clic sistólico apical, ¿no? ¿Qué patología es más probable? Hipertiroidismo, neurosis de angustia, miocardiopatía hipertrófica obstructiva, estenosis mitral y prolapso. Muchas veces prolapso se ha relacionado con, les decía, enfermedades congénitas, muchas veces no solamente el Marfan, también puede ser un pectus excavatum, puede llegar a producir dolor torácico, también palpitaciones. Aquí, bueno, no describe las características del soplo, si aumenta o no con lo que es la bipedestación o lo que es las cuclillas, o con la maniobra de Valsalva, que es importante también lo que es prolapso de la válvula mitral, pero por las características del soplo, más que todo con un clic sistólico apical, que es típico del prolapso, la respuesta sería la E, ¿no? Prolapso de la válvula mitral. No tiene signos para hipertiroidismo. Aquí solamente lo que podría ser palpitaciones, neurosis, no produce un clic sistólico. La miocardiopatía hipertrófica tiene otro tipo de signos, sintomatología, no está tan asociada a pectus excavatum. Entonces aquí la respuesta sería la E, ¿no? Prolapso de la válvula mitral.